El legado científico de Planck. Planck fue inmediatamente consciente de que había hecho un gran descubrimiento cuando en 1900 escribió por vez primera la ley de cuerpo negro, con la que daría paso a toda una revolución en la física y el pensamiento. Pero ¿hasta qué punto? Así lo precisaba Marga Planck en una carta remitida a Nature en 1948. Usted cree que no se dio cuenta de su descubrimiento, sin embargo, no es así. No fue así, aunque naturalmente no en toda su magnitud posterior. Le dijo nuestro hijo, con él, que había estado leyendo un libro sobre Galileo, Newton y Kepler: mira muchacho, algún día yo figuraré en un libro como este. Aunque Planck solo hubiese contribuido a la física con el descubrimiento del cuanto, merecería efectivamente figurar en los libros de historia, pero su herencia no se limita a este singular hallazgo. Entre sus aportaciones añadiremos aquí otra que compete a dos campos de la física particularmente queridos por Planck: la física cuántica y la termodinámica. Nos referimos al tercer principio de la termodinámica. Nernst enunció este teorema en 1906 como respuesta a un problema planteado por la termoquímica, a saber si una reacción en principio posible podía tener lugar o no. Ya en 1904, Haber había demostrado que debido a una indeterminación en las constantes, no era posible responder en un sentido u otro a esa pregunta, basándose solo en la primera y la segunda leyes de la termodinámica. Más tarde, en el transcurso de sus investigaciones, Nernst acabó relacionando este problema con la determinación experimental de los calores específicos, una relación que le llevaría directamente a vincular su trabajo con el de Einstein, que en 1907 había predicho que los calores específicos de los sólidos debían tender a cero al hacer tender a cero la temperatura absoluta. Ambos científicos mantuvieron una reunión en 1910 y en aquella entrevista se reveló la íntima relación entre las investigaciones de Nernst y la física cuántica. Planck no tardaría en intervenir. En su termodinámica enuncia así el principio de Nernst relacionado con el problema de la indeterminación de los potenciales termodinámicos. Su contenido puede enunciarse diciendo que cuando la temperatura desciende indefinidamente, la entropía de todo cuerpo químicamente homogéneo de densidad finita tiende indefinidamente a un valor determinado, independiente de la presión, del estado de agregación y de la modificación química especial en que se encuentre. Planck prosigue señalando que la entropía contiene una constante aditiva arbitraria que puede considerarse nula sin pérdida de generalidad. El enunciado del principio de Nernst queda entonces reformulado así: la entropía de todo cuerpo químicamente homogéneo de densidad finita tiende indefinidamente hacia cero a medida que disminuye la temperatura indefinidamente. Con estas consideraciones, Planck escribe la entropía en las variables t y p como una integral de la forma. De las últimas ecuaciones se deducen importantes conclusiones referentes al comportamiento termodinámico a baja temperatura de sustancias sólidas y líquidas, a saber que la capacidad calorífica tiende a cero cuando la temperatura absoluta tiende a cero. Por sorprendente que parezca, lo cierto es que ha sido confirmado por todas las medidas realizadas hasta ahora, afirma Planck. Esta formulación, en términos de la entropía, se convertiría en la versión más habitual del tercer principio. La importancia de este resultado, que en 1912 recibió otra versión del propio Nernst, en cuyo contenido se niega la posibilidad de alcanzar el cero absoluto, queda expresada por Sommerfeld en 1911 al afirmar que los trabajos desarrollados por Nernst habían sentado uno de los pilares de la teoría cuántica junto a la radiación de cuerpo negro. Poco a poco Planck se había ido retirando de la investigación científica y otros tomaron el relevo de la exploración de un territorio, hasta cuyas mismas puertas habían llegado sus propias investigaciones. Autobiografía científica, página 47. Llegué a convencerme por completo, dice Planck, de la necesidad de introducir enfoques y métodos de cálculo totalmente nuevos para el tratamiento de los problemas atómicos. Al desarrollo de tales métodos, algo en lo que ya no pude tomar parte, contribuyeron sobre todo los trabajos de Niels Bohr y Erwin Schrödinger. Hacia las mismas fechas en que Planck desarrollaba su segunda teoría del cuerpo negro, en 1913, Niels Bohr utilizó la idea de cuantificación para resolver las paradojas que aquejaban al modelo planetario que Rutherford había ideado para el átomo, un proceso al que ya nos referimos. Más tarde entraría en escena Louis de Broglie. Después de haber reflexionado largamente en la soledad de la meditación, en el año 1923 se me ocurrió la idea de que había que generalizar el descubrimiento hecho por Einstein en 1905, aplicándolo a todas las partículas materiales. De esta forma, de Broglie introdujo la doble naturaleza ondulatoria y corpuscular de las partículas. Más tarde, Schrödinger formularía la ecuación que lleva su nombre y que rige la física de esa onda, explicando así el comportamiento de las
partículas. Por su parte, Werner Heisenberg en 1925 desarrollaba la mecánica matricial, cuya autoría se considera compartida con Bohr y Jordan. Unos años después, en 1927, el quinto Congreso Solvay sancionaba las nuevas teorías consagrando la interpretación de Copenhague. Bohr expone sus ideas que la mayoría de los asistentes, salvo Einstein, ya conocían, pues Bohr las había dado a conocer en Como, Italia, el 16 de septiembre, con motivo de las celebraciones en honor de Volta. Una de las discusiones finales llevaba por título Causalidad, determinismo, probabilidad. Tres palabras que el lector interesado encontrará repetidamente en la bibliografía dedicada a la física cuántica. Unas ideas que se encuentran en el corazón mismo de la física y que nos enfrentan nada menos que ante la cuestión de cuál es la correcta interpretación de la realidad. Inmediatamente se suscita un enfrentamiento entre Einstein y Bohr a propósito de la interpretación de Copenhague. Básicamente, la postura de Einstein se resume en esta frase escogida de una carta que escribiera años más tarde, en septiembre de 1944, a su amigo Max Born. Nos hemos situado en las antípodas en cuanto a nuestras posiciones científicas. Tú crees en un Dios que juega los dados y yo en una ley y un orden absolutos que rigen un mundo que existe objetivamente y que trato de aprehender de un modo extremadamente especulativo.